Hoy estamos en el Chaltén, Patagonia, Argentina, y en nuestro segundo día aquí hicimos un trekking imperdible al Cerro Fitzroy y Laguna de los Tres. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En nuestro recorrido por la Ruta 40 y la Patagonia Argentina, que estamos haciendo con Maxi, José, Santi y Nico, emprendimos nuestro tercer día y salimos temprano desde el Chaltén para hacer el más emblemático, espectacular e inolvidable trekking de la Patagonia Austral. Un trek imperdible aunque solo vengas por un día del Chaltén. Increíble. Recorrido por impresionantes paisajes y bosques para llegar a la base del mítico Cerro Fitzroy, conociendo lagunas de distintas tonalidades, glaciares imponentes y campamentos de escaladores de fama mundial. Itinerario. La cabecera del sendero comienza al final de la avenida San Martín, donde finaliza el ejido urbano de El Chaltén, y se ubica el área para aparcar vehículos junto al viejo puesto amarillo. El camino tiene un pequeño grado de dificultad durante la primera media hora de caminata, ya que hay que trepar bastante. Nos dimos cuenta de que íbamos ganando altura a medida que avanzábamos. Así pudimos observar no solo la pequeñez del Chaltén, sino también todos los puntos cardinales que lo rodean. De un lado, montañas, del otro lado, un valle que oficia de entrada, y a su lado, el famoso y celeste Río de las Vueltas, que se encarga de serpentear hasta que se torna paralelo al pueblo. Luego de andar un rato largo, el camino comenzó a hacerse más angosto y a introducirse verdaderamente dentro del bosque, donde pudimos apreciar todo tipo de especies, entre las que sobresalían las lengas. Estamos caminando hacia Laguna Capri. No debería faltar mucho, así que ahora la vamos a ver. Caminando y caminando, algunos carteles indicadores avisaban que cada vez faltaba menos. Los ñires comienzan a ser cada vez más numerosos alrededor del sendero, y aproximadamente a 1 hora y media del trayecto se accede a un mirador rocoso natural bien señalizado, con un cartel que permite interpretar el panorama montañoso y glaciar que se presenta frente al caminante. Mirador del Fitzroy. Acá estamos, camino a la Laguna de los Tres, en el mirador del Fitzroy, una vista soñada. No te podés perder lo que viene. ¿Por dónde? Por aquí, por Travel and Gardening. El camino continúa siempre remontando el arroyo del Salto hasta la zona de drenaje de las lagunas Madre e Hija. A unas 4 horas de haber partido del Chaltén, se llega primero al campamento base Point Cenot, uno de los sitios de acampe del Parque Nacional más concurridos. Y luego de cruzar el Río Blanco, el campamento base Río Blanco, solo para escaladores. Por momentos, los claros de vegetación permitían divisar distintas montañas y picos, como así también algunos pequeños arroyos y espejos de agua que llegamos a cruzar mediante pequeños puentes. Bueno, acá estamos, camino a Laguna de los Tres. Ya vamos aproximadamente 7 kilómetros. Tercera parte, son 10 kilómetros hasta esta laguna. En el fondo, increíble, nos acompaña en la mitad del viaje el Cerro Fitzroy. Y acá un arroyo, una vista soñada, hiking, más o menos de dificultad media, imperdible, desde el Chaltén hasta el Fitzroy.
Arroyo del Salto. A partir de aquí, la senda sigue con una pendiente algo empinada de aproximadamente 400 metros de desnivel hasta la Laguna de los Tres, lo cual demandará algo más de 1 hora de esfuerzo. Cuesta del último tramo del sendero. El camino termina en la antigua arista morénica, enorme formación en forma de arco que actualmente contiene a la laguna, formada por la acción del avance y posterior retroceso glaciar, con una extraordinaria vista de la laguna y glaciar de los Tres. Esta es la vista más cercana de la pared granítica del monte Fitzroy y sus agujas periféricas. Laguna de los Tres. Si haces el esfuerzo de llegar al amanecer, el premio será doble, ya que podrás presenciar el extraordinario momento en el que los cerros se tiñen de rojo con los primeros rayos del sol. A la Laguna de los Tres llegamos con Maxi, Santi y José. Nico fue solo y llegó más tarde, así que al final nos reunimos todos. Con Maxi fuimos hasta la orilla de la Laguna de los Tres y no podíamos creer que había algunos senderistas que se metían al agua helada de esta laguna glaciar. ¡Qué coraje! Laguna Sucia. Bajando la Morena y bordeando la laguna hasta su desembocadura, encontrarás una senda que te llevará a otra impresionante vista, la desolada Laguna Sucia y sus glaciares colgantes. Si bien el acceso a este mirador es posible todo el año, desde abril a octubre dependerá de la acumulación de nieve en el sendero, especialmente en el trayecto final. Luego de estar un rato disfrutando de este paisaje maravilloso de nuestra Patagonia austral, era momento para regresar al Chaltén, no sin antes pasar por la Laguna Capri. Casi sin darnos cuenta, el camino entró en una espesura de árboles y ramas. Comenzamos a distinguir de distintos colores algunas carpas iglú que delataban la presencia de la buscada laguna. Habíamos llegado a la famosa Laguna Capri, cuyas aguas son hermosas y cuya orilla nos invitaba a sentarnos a descansar. Al fondo, la silueta inigualable del famoso Fitzroy, del cual habíamos estado a sus pies un rato antes. Flora y fauna. La flora de esta zona de la Patagonia es realmente amplia. Los árboles que habitan mayoritariamente la región son la lenga y el ñire, mientras que entre los arbustos y subarbustos podemos destacar 3 especies: calafate, paramela y neneo. Respecto a la fauna del lugar, encontramos a las aves con más de 100 géneros, algunos de los cuales pueden migrar hacia otros continentes. El cóndor andino es quizás la especie más representativa de la zona. Otras aves que podemos encontrar son el carpintero magallánico o carpintero gigante, la cachaña o cotorra austral y el choique. Entre los mamíferos encontramos al huemul, el guanaco, el puma y el gato montés, el zorro gris chico y el zorro colorado. Ya con las baterías recargadas, era hora de emprender nuestro retorno hasta el Chaltén, que es una pequeña villa turística fundada en pleno Parque Nacional Los Glaciares.
y que fue nuestra base de 2 días para algunos trekking soñados en justamente la llamada capital argentina del trekking. Esta pequeña ciudad patagónica tiene de todo para ofrecerte: hotelería, restaurantes, cervecerías, etcétera, etcétera. Si te gustaría ver la Laguna Capri y la Laguna de los Tres en detalle, estate atento al canal porque en los próximos episodios verás estas 2 lagunas en todo su esplendor. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo puedes visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este video impresionante del trekking al Cerro Fitzroy, no te pierdas el video del Lago del Desierto que te dejo aquí al lado, donde conocerás otros lugares soñados de la Patagonia Argentina.